¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en este frío día de final de julio. La semana pasada algún pequeño contratiempo de salud no me permitió estar haciendo el programa, pero gracias a Dios ya estamos bien, recuperados, así que me llamaron algunos. ¿Qué pasa? ¿Que no estás saliendo? Bueno, sí, estoy saliendo, pero grabado. Pero gracias a Dios podemos estar bien, ¿no? Y listos para iniciar esta semana. Encontré en mi casa algo que me gustaría mostrarle. A todos los que se lo muestro quedan encantados de ver cómo personas inteligentes agudizaban el ingenio 60, 70, 80 años atrás para hacer llegar el mensaje del Evangelio a distintos lugares donde no había ni electricidad, ni había recursos económicos para comprar aparatos, no había radios tampoco. Y un grupo pensó en fabricar un pequeño transmisor para que la gente pudiera escuchar el mensaje. Y se repartían estos aparatos que ahora les voy a mostrar, de una simpleza soberana y que a usted le va a encantar escucharlo. Yo, a ver, me voy a sacar el micrófono a la cama, que aquella no se mueve ahora. Bueno, me quedo aquí, me quedo acá. A ver, voy a poner el micrófono aquí. Poner el aparato en cámara. Aquí estamos. Eso es. Fíjese usted, un cartón, una púa, los que tenemos unos cuantos años sabemos de las púas, y el disco. A ver, tengo que mostrar un disco, por supuesto, 78 revoluciones por minuto, y entonces fíjese la simpleza, el disco lo más sofisticado, la púa un pequeño elemento de chapa y el resto cartón. Y ahora la gran... Dios quiere que usted haga los más grandes reconocimientos de sonido y ninguno de ellos es que usted se coloque en el terreno de... ¿Qué tal? ¿Se escuchó algo? Sí. Y así se transmitía el mensaje del Evangelio. Pasaron los años y aquí estamos con televisión, micrófonos, cámaras, satélites, fibras ópticas, pero el mensaje es el mismo. La verdad que hago un homenaje a la gente que se le ocurrió esto. Usted sabe que grababan estos discos en todos los idiomas que podían, y particularmente los enviaban y los llevaban a las tribus en medio de la selva, y llegaban y le dejaban este cartoncito y el disco, y los aborígenes y todas las personas con el dedo hacían funcionar y escuchaban el mensaje. El mensaje es el mismo. La tecnología ha cambiado un poquitito. Mi invitado en esta noche es un joven que nos va a contar su vida, su testimonio, la manera como Dios transformó su vida. Matías, bienvenido, Matías. Gracias, muchas gracias. ¿A qué te dedicas? En este momento trabajo en un centro de día y noche con atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Ajá. Pero es un trabajo de una ONG, de gobierno. De gobierno. De gobierno, sí. De la ciudad. Sí. De gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. 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 ¿Hace mucho estás en eso? 2 años y un poquito más. Ya. ¿Y cómo llegaste a ese trabajo? En realidad, bueno, fue un milagro, porque considero que fue un milagro. Nosotros creemos fuertemente en la oración y la respuesta que Dios hace a través de ella, y
Y bueno, a raíz de una necesidad laboral que estaba teniendo el momento, justo había tenido la posibilidad de viajar a Colombia a hacer un trabajo ministerial allá, y cuando regresé estaba como sin trabajo. Entonces empecé a orar y a decirle a Dios que durante todo ese tiempo que me había formado... Te habías preparado, pero ahora hacía falta hacer algo. Y que no quería salir a buscar trabajo de lo primero que aparezca. Claro. Entonces, ante las propuestas que surgían y no daban con lo que yo buscaba, tenía que rechazar amigos y gente, y todos me preguntaban, pero ¿cómo puede ser? Estás rechazando trabajo y no tenés trabajo. Y yo decía, pero Dios me va a dar lo que yo necesito. Y bueno, orando un día, la verdad que medio desesperado porque me quería casar y estaba como que la plata no alcance, y le dije, Dios, la verdad que yo no me muevo de acá hasta que no me des lo que te estoy pidiendo y lo que necesito. Y me quedé ahí ese día, y al día siguiente me llamaron del gobierno de la ciudad, un número privado, atiendo. Y yo, sí, me dicen, era para tener una entrevista de trabajo, tenemos tu currículum. ¿Quiénes son? Somos de la dirección de niñez. Y le digo, pero ¿cómo le llevo mi currículum? No, lo tenemos porque nos los envió fulano, no sabía quién se lo envió. Mira vos. Cuando llego al lugar me sorprendo porque el currículum que tenían era de hacía 5 años, que yo veía mi foto, era más chico, la información se veía que estaba desactualizada. Le digo, mira, no sé cómo te llegó ese currículum a tus manos, pero te puedo asegurar que tengo mucho más para contarte. Y me dice, bueno, igual es de lo que queríamos conocerte. Así que a partir de ahí, bueno, les conté de esos 5 años en adelante quién era y lo que había logrado, y terminaron tomándome. Y después me termino enterando de que el currículum se lo mandó una agencia de trabajo que yo le había entregado hacía 5 años. Mira vos. Así que bueno, Dios... lo que es la oración, ¿no? Dios responde a las oraciones. Sí. Ahora, me cuentan que tenés una vida interesante para contar, ¿es cierto? Es cierto, es cierto. En realidad la hizo Jesús interesante. Sí, claro, sí. La hizo Jesús. Pero empieza todo con tus padres. Sí, sí. Yo soy hijo de una familia ensamblada, porque mi mamá había tenido su primer matrimonio, y mi papá también, y yo soy resultado de un enamoramiento que hubo entre ellos dos. Pero previo, que siempre me gusta contarlo porque creo que Jesús tomó protagonismo, mi mamá en su primer matrimonio tuvo que atravesar una situación bastante delicada y difícil en la época del proceso. En el año 76 fue detenida junto a su actual marido y a un hermano. Y bueno, a raíz de esa detención estuvo 6 meses aproximadamente, porque era difícil de calcular, detenida ilegalmente. Y durante todo ese tiempo, bueno, sometida a todo tipo de tratos, ¿no? Y bueno, mi mamá en uno de estos maltratos que sufrió, ya le estaba entregando su vida a Dios porque no quería vivir más, porque no quería seguir siendo torturada y todo. ¿Ella tenía algún tipo de experiencia religiosa? En alguna oportunidad le habían comentado acerca de Jesús, pero no fue que se aferró a la fe, simplemente escuchó, como mucha gente hace, respetuosamente, pero no había tenido una experiencia con él. Era esto. Entonces, bueno, después de lo que vivió en el proceso, hubo un tiempo en el que, creo que en el momento en el que uno está vulnerado, siempre se acuerda de Dios. Creo que a la mayoría nos ha pasado. Y ella en ese momento le dijo que no quería vivir más, que prefería de que gatillen, que prefería de que terminen con su vida en el medio que sea, pero que ella no quería seguir sufriendo. Entonces, a partir de ese momento es como que le dio lugar a Jesús de esta forma. Pasaron algunos días y dice mi mamá, cuenta que ella estaba acostada en una cama, encapuchada, y que de repente siente como que alguien se sienta a los pies de su colchón. Y ella, asustada porque pensó que volvían para hacerle daño y cualquier maltrato de los que ya había vivido, pero no. Esta vez se sentó alguien y le dijo, quédate tranquila que vas a salir con vida. Y ella, sorprendida, le dijo, ¿quién sos? El señor no dijo más nada, simplemente dijo eso, y fue suficiente para levantarse e irse.
En ese momento mi mamá sintió como que algo fuerte había en el lugar, sentía como un fuego, como un calor, y automáticamente identificó que era Jesús. Y dijo, es Jesús, y empezó a los gritos, llamando a su hermano y al marido de ella que estaban dando vueltas por ahí, y les empezó a gritar que Jesús había entrado a su habitación. ¡Qué experiencia! Que había entrado a su habitación y que le había prometido vida. Le había dicho que iba a salir con vida de ese lugar. ¿Y cómo descartó ella que podría haber sido otra persona? Un policía bueno, uno de esos militares venido a bueno. ¿Cómo ella... Podría haber sido. Sí, no, ¿cómo ella percibió eso? Como de sentir como que el Señor se le acercó. Lo primero que ella dice es esto de la sensación de paz que había en ese lugar. Y la segunda característica más notoria es que a ese lugar no la visitaban para cosas buenas. La realidad es que las visitas eran para golpearla, para abusar de ella, para torturarla, para todo lo que tiene que ver con daños. Y bueno, cuando llega este señor y se sienta, automáticamente le preguntó quién era, como para ver qué iba a hacer, y le dijo, tranquila, vengo para avisarte que van a salir con vida. Y automáticamente eso fue lo que la paralizó, y dijo, ¿quién sos? No respondió, se levantó, se fue, y mi mamá se quedó con la convicción de que había sido Jesús. Mirá. Y empezó a gritar en el lugar, nombrando a su hermano y a su marido. Y ¿Que estaban cerca? Estaban cerca, pero ella no los podía ver porque estaba encapuchada. Pero les decía que había venido Jesús a decirle que los iba a sacar con vida. Y había automáticamente otras víctimas se empezaron a descalificar esto, a gritar y decir, callen a esa loca, vamos a morir todos. Y bueno, ahí fue... ¿Ella supo dónde estuvo finalmente? ¿O? Sí, estuvo en la puerta 4 de Campo de Mayo, donde hasta hace aproximadamente 1 año y medio pudo declarar por primera vez, fue libre de todo lo que vivió, porque hasta el momento nunca había hablado, fue víctima del silencio, del miedo, tenía miedo de que al contarlo la buscaran. Y bueno, y a partir de ahí es que Jesús llega a la vida de mi mamá. Salieron con vida. A las semanas, aún esa semana siguió viviendo maltratos y todo tipo de violencia, pero llegó el momento en el que un militar llegó y le dijo, prepárense porque van a salir en barco al Uruguay. Y así fue como lo sacó a los 3 y lo llevó al Uruguay. Después del Uruguay tuvieron que volver a darle aviso a la familia y contar de que estaban con vida. Estaban con vida porque ellos ya los habían dado por muertos. Sí. Bueno, llegaron, vendieron todo, lo que tenían ahí dando vueltas en Boulogne y por los lados de los alrededores tenían casa y se fueron a vivir a Mar del Plata. ¿Alguna razón por la que fueron detenidos? Sí, ellos, mi mamá particularmente conoció a su marido cuando él tenía alguna que otra práctica y mi mamá desconocía. Pero bueno, ella era docente y le gustaba mucho esto de poder ayudar a la gente con menos recursos, a poder aprender a leer, a escribir, a conseguir trabajos. Era como que ese fue el costado que a ella la acercó y bueno, después se terminó enamorando de alguien que por ahí sí tenía más compromisos con esto. Bueno, aquí estamos con Matías, sorprendente. Muy pocas veces me han contado algo así. ¿Tu mamá vive? Sí, mi mamá. Ay, ¿por qué no la trajiste? Hubiese sido hermoso. Hubiese sido hermoso. Algún día voy a hacer un programa, si vos me permitís, y invitarla para tratar el tema de cómo se puede superar una situación como la que vivió tu mamá. Hay personas que han vivido situaciones muy difíciles, de accidentes, de injusticias, pero lo que vivió tu mamá en un campo de concentración, en un centro como el de Campo de Mayo, en medio de la nada, lo cierto es que conozco el lugar porque años anteriores al proceso yo hice el servicio militar y pasé un tiempo en ese lugar,
o en esos edificios, así que conozco. Es difícil saber cómo una persona pudo superar eso. Le voy a dar los teléfonos, quizá usted quiera llamar, quiera compartir algo, decirnos algo. 4568-6667 es el teléfono para que usted llame, hay alguien que le va a atender. Y el otro teléfono es para que usted mande un mensaje de WhatsApp, el 15 o el 11 mejor, 6041-3585. 6041-3585. Aquí estamos con el disco, pongámoslo. ¿Qué te pareció? Excelente. Algo simple, económico y que sirvió para que mucha gente, ahí está, para que mucha gente escuche el mensaje del Evangelio. Sí. Por otro lado, nosotros, cámaras y todo lo demás, y con algunas luces que en esta noche no funcionan del todo bien. Sucede. Matías Javier Cornetz es mi invitado en esta noche, un joven trabajador social en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que nos sorprende con este relato. Cuando salió tu mamá, empezó a vivir una vida de fe, eso le impactó tanto que después te crió ya como un cristiano. Sí, a ella le impactó, sin dudas. Salió de ese lugar pudiendo vivir, que era lo menos esperado. Y más que nada, lo sorprendente es que ella dentro de Campo de Mayo queda embarazada de mi hermana mayor, Celeste. Y después, bueno, continuó en libertad con su esposo y tuvieron un hijo más, que se llama Fran. Y después de un tiempo, bueno, a raíz de toda la situación, el papá de Fran y Celes los dejó al cuidado de mi mamá nada más. Y a partir de ahí, bueno, mi mamá es como que una segunda razón fuerte como para desanimarse. Pero bueno, Jesús le dio las fuerzas para poder salir adelante y continuar sola con 2 hijos y con toda esa historia pesada, pero Jesús le ayudó a salir adelante. Después de un tiempo después de como unos 5 años, conoce a mi papá, que lo conoció, bueno, mi papá seguramente era un galán de novela y la vio por la calle y mi mamá es hermosísima, así que sin duda que le habrá dicho algo lindo. A partir de ahí es como que hubo un encuentro entre ellos dos y se empezaron a conocer. Empezaron a salir a tomar un café y demás, hasta que, bueno, él le cuenta que tiene un primer matrimonio del que se separó, ella lo mismo, y a partir de ahí empezaron a intentar tener una relación. Después de un tiempo de esta relación, algo inestable, porque mi mamá era de Mar del Plata y él era acá de la capital, estuvieron pensando la posibilidad de poder formar una familia, pero había algunas cosas que resolver. Las resolvieron y empezaron a vivir juntos, primero en Mar del Plata, hasta que a raíz de algún negocio que le surgió a mi papá, porque él siempre estaba como metido, enredado en negocios, vinieron a vivir para acá, para la capital. Así que se vinieron a vivir a la capital, se instalaron y tuvieron a Nico primero, que es mi hermano, que es 1 año y medio más grande, y después me tuvieron a mí. Y bueno, en ese amor y esa relación que construyeron de familia ensamblada, al paso del tiempo empezaron a aparecer algunas cuestiones de salud en mi papá y en mi mamá, en los dos. Era como que por momentos uno estaba mal, por momentos el otro estaba mal, se sostenían. Y yo me crié casi toda mi infancia viendo esas inestabilidades de parte de los dos. Y bueno, igual no tengo nada que decir de mi infancia porque tuve una educación privilegiada. Mi mamá me crió con todo el amor que una mamá puede dar. Lo mismo mi papá, aunque él estaba más ocupado en lo que era el sustento. Pero ambos dos hicieron un muy buen trabajo. Yo construí, digamos, los valores y los principios de cualquier niño, no cristiano inclusive, pero lo que, digamos,
condimentó de una manera más especial mi educación fue de que mi mamá sí tuvo siempre esa atención de poder hablarme de Dios, de Jesús. De hecho, ella buscaba los momentos en los que no esté mi papá, porque mi papá no compartía. Él fue educado siempre sobre una fe judía y no estaba muy de acuerdo con que Jesús era el Hijo de Dios, y mi mamá no podía negar bajo ningún punto de vista que fue Jesús el que le devolvió la vida. Entonces era como que ella buscaba los momentos en los que él no estuviese para poder hablarme, porque entendía que lo tenía que hacer, pero sabía que él lo podía llegar a fastidiar. Así que esperábamos a que mi papá no esté para arrodillarnos a los pies de la cama de mi mamá y hablar con Dios. Desde muy chiquito, recuerdo los 3 años que hemos tenido esa práctica, mi mamá nos contaba historias de la Biblia, nos hacía orar, nos hacía agradecer, y por ahí alguna que otra vez nos apresuraba a terminar porque estaba entrando papá a casa y nos escondíamos del momento para que él no se ponga mal. Pero igual tengo los mejores recuerdos aún habiéndolo hecho de esa manera, porque fue muy agradable hoy que soy grande en recordar de que mi mamá fue tan arriesgada, ¿no? Que inclusive hasta arriesgó la relación con mi papá por vernos a nosotros hablar con Jesús. Pascual de Charata, de Chaco, dice que es muy conmovedor el programa. Bueno, tenemos un televidente ya, Matías, quédate tranquilo ya. Alguien nos está mirando. A ver, parece que hay otro. Soy María del Carmen de Coronel Pringles. Qué lindo testimonio siendo tan joven. Bueno, gracias. Lo lindo sería que la letra fuera grande, pero bueno. Matías, te creaste una vida feliz, pero después empezaste a andar a los tumbos, ¿puede ser? Sí, bueno, como te decía, la educación venía muy bien. Papá traía siempre dinero a casa. De hecho, él siempre tuvo mucha ambición por poder llegar a ser un empresario y transformar nuestra realidad económica. Dejaba muchas horas de su vida trabajando como para que en algún momento eso llegara, y lo logró. Tuvo ese tiempo de suerte. Tuvo la oportunidad de ponerse en sociedad con un amigo con el que montaron una empresa de seguridad, y empezamos a ver un dinero diferente. A raíz de esto mi papá decidió mudarnos a una casa mucho más grande de la que estábamos viviendo en Ramos Mejía. Aparentemente venía todo bien, compró auto para mamá, para él. Empezamos a ver que equipaba la casa con cosas hermosas, nos daba a nosotros regalos que nunca nos había dado, y a partir de ahí empezamos a sentir como una sensación de seguridad económica, y empezamos todos a derrochar un poco y a vivir este tiempo que mi papá estaba proveyendo a la familia. Nosotros con Nico teníamos una actividad deportiva bastante constante, jugábamos en un club de barrio y teníamos prácticamente toda la semana ocupada entre el club y el colegio, de un tiempo que disfruté muchísimo. De hecho, habían fuertes posibilidades deportivas porque yo de chiquito siempre fui muy talentoso con el deporte, con el fútbol, y bueno, venía como todo bien, la familia tipo, lo que uno siempre soñó. Pero bueno, poco a poco ese golpe de crecimiento económico empezó a tener algunos achaques en mi papá, más que nada en la situación de salud de él, y empezaron a pelear mucho con mi mamá. No sabíamos bien por qué. Mi mamá empezó a tener como ataques de pánico. Sabíamos que podía llegar a haber sido por toda la historia que le tocó vivir, era de esperar, pero bueno, mi papá era el hombre fuerte de la familia y era el que estaba sosteniéndolo todo. Y en un momento se pelearon muy fuerte, discutieron, se separaron momentáneamente, y en esa separación no supimos nada de mi papá como por una semana, una cosa así. Hasta que nos llaman por teléfono y nos dan la noticia de que mi papá había tenido un accidente en Brasil, y que a raíz de ese accidente había sido internado, había tenido que demorarse ahí, pero que lo iban a trasladar. Y mi mamá dice, bueno, ¿y dónde lo van a trasladar? Al Borda, le dicen. Al Hospital Neuropsiquiátrico Borda. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
y ahí desarrollaron toda la historia y bueno, contaron de que mi papá estaba mal en su salud psíquica y que necesitaba una atención psiquiátrica. Eso a nosotros como que nos descolocó. Si bien mi mamá sabía de que él había tenido algunos episodios más de joven, pero hasta el momento nunca había tenido algo así. Bueno, a partir de ahí fue internado en el Borda, del lugar que no salió, físicamente salió, pero no salió más él, la persona que nosotros conocimos no volvió a verse en su rol. Y tiempo después de que él sale, si se quiere, mi mamá también fue internada en un neuropsiquiátrico por estos ataques de pánico prolongados que la llevaron a una depresión fuertísima, prácticamente fulminante, de la que no podía salir. A partir de ahí, bueno, mi hermana Celeste, que es la que mencioné hace un ratito, empezó obligadamente a tener que hacerse cargo de la familia, de lo poco que quedaba en realidad, y bueno, tuvo que devolver esa casa grande que mi papá había alquilado para salir a buscar un lugar más chico. A partir de ahí, bueno, consiguió un lugar más chico, tuvo que vender los autos, tuvo que vender las cosas que mi papá había traído a la casa para sobrevivir, hasta que consiguió el lugar más chico. Vivimos un buen tiempo ahí, 1 año y medio más o menos. ¿Solos? Con mi hermana, después salió mi papá, después salió mi mamá, empezamos a vivir todos. Mi hermana, bueno, en el medio se casó con el novio, que estaban de novios hacía un tiempo, y se fueron de la casa. Entonces ahora en casa estábamos en ese lugar más chico, que ya no era esa mansión en la que nos criamos, era un lugar tipo local, era un local en realidad, era un comercio, que nos los prestaron para que podamos vivir, porque si no terminamos en la calle. Y ahí, cuando salieron de alta de los psiquiátricos, mi papá y mi mamá, vivieron con nosotros, con Nico y conmigo, ocupando el lugar de la cama, nada más, porque ellos no podían ni salir a trabajar, ni hacer las cosas que hacen los papás. Y bueno, nosotros en ese momento nos tuvimos que enfrentar a la realidad y hacernos cargo un poco de lo que era la familia también, de lo que era cocinar, hacer las compras, limpiar, ir al colegio a hacer la tarea, responder a todas las obligaciones, más las diversiones que teníamos que tener también como niños, o sea que íbamos al club, teníamos una vida normal, pero papá y mamá desaparecieron del mapa. En el único lugar donde nos encontrábamos era en su habitación, en la cama. Y así pasaron los días y los días y los días, hasta que me acuerdo fuertemente una vez en la que mi papá tuvo una discusión con mi mamá en ese lugar, en la cama, y cuando llegamos del colegio estaba nada más que mi papá en la cama. Mi mamá se había ido a dar una vuelta. Cuando vuelvo del colegio y no la veo, me asusto y le pregunto ¿dónde está mamá? Y no me contestaba dónde está, pero ¿qué pasó? No, salió, pero ¿por qué salió si no sale nunca? No, pero habrá dado una vuelta. Me llamó mucho la atención y me quedé ahí medio nervioso esperando que llegara mamá. Y en un momento vuelvo a la habitación porque desconforme con lo que mi papá me había dicho, y lo veo a él que está a punto de suicidarse. Y automáticamente lo frené, lo contuve, y a la hora más o menos llegó mi mamá. Y cuando llegué, bueno, me fundí en llantos en sus brazos y le conté lo que había pasado. Y a partir de ahí mi papá vuelve a caer internado en el Borda. Y así, a partir de ese tiempo era... ¿Y qué edad tenías en esa época? ¿Qué edad tenías? 10 años. Ay, ay, ay. Sí, 10 años tenía. Bueno, después de un tiempo, mi papá queda internado en el Borda, mi hermana nos viene a visitar, ella estaba viviendo con su marido en Merlo, nosotros en Ramos Mejía, casi Ciudadela. Y cuando viene a visitarnos encuentra el peor de los escenarios, mi mamá tirada en la cama, nosotros como niños adultos, mi papá en el Borda. Entonces dijo, no podemos seguir así, y nos llevó a vivir con ella, nos llevó para Merlo. Pero irnos a Merlo significó dejar colegio, dejar club, dejar barrio, dejar niñez. Prácticamente toda la infancia, todos los recuerdos estaban ahí. Y tuvimos que levantar todo e irnos. Y cuando llegamos a Merlo, ella medio como que forzó el que vivamos con ella. Ella estaba de casera en una casa quinta en Merlo. Y cuando los dueños de la casa quinta se enteraron que mi hermana había metido a su mamá y a sus 2 hermanitos, le dijeron, no es lo que habíamos arreglado, necesito el lugar que vivas vos y tu esposo, y tu mamá y tus hermanitos que busquen otro lugar.
Y así empezamos a bollar, de un lado a otro. Nos prestaban un lugar, íbamos un tiempo, nos prestaban otro lugar, íbamos otro tiempo, hasta que mi mamá, milagrosamente, por recursos divinos, consiguió materiales para edificar y salió a buscar un terreno. Cuando salió a buscar un terreno, me acuerdo que nos llevó a nosotros, llegamos a la inmobiliaria, mi mamá, Nico, yo, y el dueño de la inmobiliaria nos llevó a recorrer terrenos. Y por allá nos empezó a llevar por Agustín Ferrari, para el lado de Marcos Paz, antes de Marcos Paz, y entró en una calle asfaltada que se llama la 20 de junio, cruzó el Matadero como yendo para el lado del río Cascallares, y donde no hay nada, empezó a decirnos, bueno, a partir de acá son mis terrenos. Y empezó a mostrarnos. Y mi mamá, para ella era el cielo. Y yo miré y dije, me imagino que esto no es lo que estoy pensando. Y así fue como unas 20 cuadras para adentro de la ruta 200, mi mamá encontró su lugar. Y bueno, no nos quedó otra que, como siempre, los niños en la primera infancia tienen que seguir a la mamá, y plantó campamento ahí y puso su carpa, y literalmente era un lugar de madera, techo de chapa, piso de tierra, el baño era un pozo, la cocina era una ollita con carbón, y mi mamá la pasó mal de chica, vivió cosas bastante fuertes que le dieron capacidad de resiliencia, pero nosotros no la teníamos y tuvimos que hacernos así. Y bueno, y ahí empezamos a descubrir nuestra realidad y a tener que enfrentarla, y el enfrentarla significaba cambios muy fuertes, muy bruscos, un cambio sociocultural y económico drástico. De hecho, nosotros veníamos de vivir muy bien, veníamos de tener una casa de 6 ambientes, que el patio era las dimensiones de una cancha de fútbol 5, una terraza inmensa, garage, y pasamos en cuestión de 1 año y medio a vivir en el medio del monte, donde habíamos perdido a nuestros amigos, donde habíamos perdido nuestra casa, nuestro barrio, el colegio, para vivir en un lugar nada parecido. Y bueno, y ahí fue que, seguido a eso, vino el cambio de colegio, tuvimos que buscar un colegio cerca, y amo Merlo, amo la gente, pero no era nada parecido a lo que yo venía viviendo. Antona Luisa de Santa Fe dice, hermoso el testimonio de este joven, lloro de emoción, y nos manda saludos. Bueno, gracias a todos los que llaman. Yo te quiero decir, Matías, que el programa termina a las 11. Si seguimos con tantos detalles, anda un poquito más rápido. Pero ni te interrumpo, te dejo hablar, y tenés una verborragia muy especial. Muy lindo el programa, fuerte testimonio, lo estamos viendo desde Santa Fe. No sé por qué algunos mensajes me vienen con letra grande y otros con chica. Acebal, Santa Fe, Virginia, Emanuel y Elizabeth. Bueno, gracias a los que están escribiéndonos. Ahora, en un momento dado te desbandaste. Sí, mi mamá, bueno, ante la realidad nos exigía que teníamos que salir a trabajar porque no teníamos para comer, y Nico rápidamente asumió ese compromiso. A mí me costó bastante, pero bueno, en la calle, en esto de tener que vender y tener que deambular para ganar el peso, es como que a mí me costaba bastante el invertir el tiempo ahí. Yo quería jugar a la pelota, yo quería estar con los chicos del colegio, muchos de ellos para mí eran un riesgo, sentía que me podían llegar a lastimar, y opté por la decisión de hacerme amigo de lo que me podían llegar a dañar, para asegurarme la salud, digamos. Y me empecé a hacer amigo de todos los que consideraba que podían llegar a lastimarme. Siempre fui muy miedoso de chico, y creí que hacerme amigo de mis enemigos me garantizaba poder pasarla bien. Y bueno, ese fue mi objetivo. Mi objetivo fue hacerme amigo de todos, absolutamente todos, más grandes, más chicos, pero que me pudiesen llegar a lastimar. Y lo logré. Lo hice muy bien. Me hice amigo de ellos, empecé a hacer las cosas que ellos hacían, empecé a probar las cosas que ellos probaban, y poco a poco, con 12 años, empecé a descubrir el cigarrillo, como todo curioso adolescente.
Después seguí por la marihuana. A medida que me iba animando a ir probando otras drogas, me enganché con el Poxirrán. Paralelamente a todo esto tenía que seguir fingiendo de que iba a trabajar. O sea que era tapar mentiras, donde había estado y el dinero que tenía que ganar y todo. Y bueno, mi mamá me interrogaba cada vez más, hasta que las mentiras ya no se podían tapar. Ya tenía que empezar a afrontar lo que estaba haciendo. Y ante las confrontaciones de mi mamá, a los 13 años, le dije que mi vida se había arruinado por culpa de ella y de mi papá, de que yo no quería trabajar, que ella me estaba mandando a trabajar, que yo quería hacer lo que yo quería. Y a partir de ahí agarré mis cosas y me fui de mi casa. Tenía 13 años cuando me fui de mi casa y empecé a bollar de casa en casa, de casa de amigo a casa de amigo, pero ninguna familia podía soportar mi ritmo de vida, que era el estar todo el tiempo en la calle, consumiendo drogas, y volver y aportar económicamente como para justificar de que estaba todo bien. Y tiempo después terminé en calle. La gente ya no soportaba los problemas que ocasionaba en el barrio, ya no quería ir a trabajar porque el tiempo lo quería invertir en drogas y en mis amigos, así que empecé a robar, empecé a salir del barrio donde me hospedaban para no recibir quejas, pero me sostenía del robo, y el robo me daba para drogarme y para comer y para vestirme y para proveerle también a mis amigos con los que consideraba que estaba contenido. Y así fue como desde los 12 años hasta los 17 años me dediqué lentamente y progresivamente a adentrarme al mundo del delito, de las drogas, y ya no tenía muchas expectativas de vida. Mirá, yo creo que todo el mundo estaba contento hasta hace 1 minuto, 2 minutos. Impresionante, imposible pensar que con esa facciones tan agradables, sos un pibe rico, ¿no? Robabas, ¿qué hacías? ¿Le engañabas a la gente? Y, ¿manoteabas? ¿Punguista? Bueno, el medio podía ser el necesario. El fin era tener dinero. Hice lo que tuve que hacer. Empecé obviamente en arrebatos, en distracciones, en descuidos, y después la misma presión del grupo fue llevándome a robar con armas, que era lo que ellos hacían en los barrios, y bueno, empecé a hacerlo hasta que bueno, en un momento ya no tenía tanto miedo para hacerlo. Ya había vencido algunas barreras que todos tenemos y ya me estaba animando a más. De hecho, el último tiempo, a los 17 años, estaba muy comprometido con sustancias, que muchas veces el efecto de la sustancia me llevaba a hacer cosas que después no recordaba o no sabía que había pasado, y me daba cuenta porque después me contaban mis amigos, pero yo estaba fuera de sí. Y así fue como, gracias a Dios, tuve un cruce con la policía y me detuvieron, y gracias a esa detención, que yo siempre agradezco a Dios, porque si no, no hubiese parado nunca. Y estaba a punto de cumplir 18 años y pasar a la mayoría de edad y ser penado como un adulto, aunque era un niño. A partir de ahí me exigieron, mediante algunas presiones judiciales, hacer un tratamiento. Y arranqué un tratamiento como correspondía. Al principio lo hice por la presión judicial y nada más que por eso, pero después de algunos meses empecé a sentir deseo de poder hacerlo y asumirlo, y asumir que estaba enfermo y que necesitaba hablar. Pero la realidad es que la droga para mí y para muchas de las personas que consumen es nada más que un síntoma, es la frazada que uno encuentra para taparse del frío que hay en el alma, en el corazón, no es otra razón, no cumple otra función la droga. Entonces cuando me di cuenta de que la droga me estaba tapando un montón de problemas que realmente habían en mi corazón, cada vez que te destruía. Claro, y me destruía físicamente, claro, psicológicamente. Entonces a partir de ahí, en el tratamiento, empecé a descubrir cuáles eran las razones que me habían llevado hasta ahí. Y empecé a hablarlas, a poner palabras a lo que sentía y a lo que me había pasado. Y ahí como que vomité todo el odio y el resentimiento que tenía hacia mis padres, hacia Dios,
hacia la gente que me había abandonado junto con mis padres y hacia todo lo que me había tocado vivir, y en muchos aspectos me sentía víctima. Pero después de la etapa del desahogo viene el hacerse cargo y responsabilizarse uno de las cosas que hizo mal. Y me empecé a confrontar y empecé a resolver y a resolver. En tratamiento duró 1 año, y durante el tratamiento creo que logré no solamente desintoxicarme de las sustancias, sino también de un montón de situaciones que me tocaron vivir. Pero cuando ya estaba, como quien dice, limpito, vacío, y dije ahora sí puedo encarar la vida, me sentí mucho más vacío que cuando me sentí apto yo. En mi corazón empezó a haber una necesidad y un vacío y como un problema existencial que no sabía resolverlo. Y me empecé a preguntar, si ya no tengo drogas, ya no tengo problemas con la policía, no tengo problemas con la gente del barrio. Es más, la gente del barrio me ve caminar y me saluda, me felicitan, me alientan, me animan. Soy ejemplo para mis amigos que consumían conmigo y yo me sigo sintiendo vacío. Y bueno, ahí apareció el ser más maravilloso que conocí en la tierra. Y me preguntó si estaba a tiempo de darme esa vuelta de rosca que le quería dar a mi vida. Y yo le dije que no quería otra cosa que volver a empezar. A partir de ahí me tomé de la mano de Jesús, que obviamente fue... ¿Para quién es ese ser? El Espíritu Santo, la verdad que... No, como viste tu señora ella. Sí. No, yo pensé que era ella. No, ella es un regalo de Dios, pero... No, pero lo dijiste de una manera que pensé, es una persona, no. No, es... El Espíritu Santo te tocó. El Espíritu Santo me empezó a acompañar me empezó a hablar de ¿Cómo Jesús. lo escuchaste? ¿Leíste algo? No leí nada. Yo durante toda mi infancia fui muy marcado por mi mamá y por toda la educación que ella me dio. En mi adolescencia, cuando tuvimos la crisis de mudarnos a Merlo, mi hermano buscó refugio y buscó ayuda en la iglesia. Y toda mi familia recibió la ayuda, excepto yo, que yo le cuestioné a Dios de que si Él era Dios, que me devolviera todo lo que había perdido. Entonces, a partir de ahí es que Dios me dijo, yo devolverte todo lo que vos me estás pidiendo porque considerás que lo perdiste, no puedo. Pero te puedo dar mucho más de lo que vos perdiste. Y yo dije, no es negocio. Y me fui. Me fui enojado, obviamente. Dejá que lea los mensajes porque son un montón, ¿eh? Mariela de Uruguay lo felicita, está impactada por el testimonio. Matías, qué tremendo testimonio, te dice Alfredo de Rosario. Desde Villa Constitución, muy bello el testimonio. Conmueve la vida de Matías y la obra del Señor en su vida. Eliseo y Geraldine. Mira vos. Mira vos. ¿Sabe quién son? No, mi hermano, están en el estado de la Florida con mi sobrino. Buenas noches, me llamo Rodolfo de Mar de Ajó, muy bueno el programa. Qué testimonio, cuántas vivencias, Elba, muy lindo el testimonio, y sigue Mercedes de Chajarí, hermoso el programa, qué grande es de Dios, que nos da más de lo que podemos soportar y hace nuevas todas las cosas. Bendigo al invitado. Buenas noches, me llamo Rodolfo de Mar de Ajó. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están llamando. No sé si voy a leer más, pero me gustaría que explicaras un poco más cómo fue ese encuentro, digamos, porque es culminante en tu vida. Vos venías sin saber a dónde ir, aunque te había sacado la droga, te había sacado el delito de encima, pero ahora estás vacío y de golpe eso, explícamelo otra vez. En ese momento creí que estaba haciendo todo bien, no entendía por qué me sentía así. Y bueno, ante esa incomodidad, porque era una incomodidad muy fuerte, empecé a preocuparme y a asustarme un poco. Y empecé a sentir como que había alguien que me estaba invitando a empezar de nuevo, a hacer las cosas diferentes, no bien, mejor. Y yo dije, bueno, ¿será que eso que siento, ese vacío, lo puede llenar Dios? Me lo pregunté. Y a partir de ese momento es como que abrí una puerta que, con esa pregunta que empezó constantemente a mostrarme a través de situaciones de que Él me estaba buscando, que Él quería estar conmigo, que Él quería acompañarme a
no solamente una recuperación, a una restauración, a lograr algo más profundo, algo que la ciencia no podía lograr, algo que desde la medicina ya estaba todo hecho, me habían dado la alta y estaban impactados con mi evolución, pero él quería llegar a lo más profundo de mi corazón y sanar lo que en realidad había generado esa enfermedad. Y bueno, y dije, si entregarle mi vida a Dios significa estar mejor, lo quiero. Pero en ese momento me dijo, pero es entregarlo todo. Es entregarlo todo. Y dije, ¿qué quiere decir todo? Todo quiere decir forma de pensar, la manera en cómo te dirigís con la gente. Yo venía de un dialecto muy de calle, no respetaba a nadie, tenía como una manera de ser muy agresiva y violenta, y el Espíritu Santo me decía de que tenía que laburar eso, que tenía que trabajar eso y empezar a cambiar de adentro hacia afuera. Y dije, bueno, a partir de ese momento hablé con mi mejor amigo, que es un amigo de toda la vida, y le dije, che, ¿qué onda si yo le entrego mi vida a Jesús? ¿Vos cómo lo ves? Y me dijo, si eso es lo que a vos te va a hacer bien, dale para adelante. Yo no quería perder cosas que para mí eran importantes, yo ya no quería perder nada. Pero bueno, el miedo me llevó a hacerle esas preguntas a mi hermano, a mi mejor amigo, a algunas personas que eran referentes en mi vida. Pero la verdad es que el día que me animé, porque no encontré negativas en mi entorno, nadie que me dijera que no, cuando me animé, lejos de perder, por ahí sí, perdí el orgullo, perdí el mal vocabulario, perdí cosas que por ahí al ser humano lo defienden ante la sociedad, pero gané muchísimo más. O sea, con el tiempo estoy llegando a contarte apenas, que es mucho, pero cómo conocí a Jesús, pero las cosas que vi con Jesús son muchísimo más impactantes y más lindas que las que viví sin Jesús. ¿Y eso te preparó para pensar en cómo ayudar a los que vivieron o viven tu misma situación? Sí, bueno, lo primero que hice fue entregarle mi vida a Jesús y dejarme moldear en todo lo que él necesitaba. ¿Te empezaste a ir a una iglesia? Sí, claro, empecé a ir a una iglesia, a la iglesia de la que me había ido dándole el portazo a Dios y diciéndole que no. Allá en Merlo. En Merlo, sí. Y a partir de ahí es como que desde el momento que entré a la iglesia, que entré con todos los prejuicios, porque de ese lugar me había ido muy mal, y de hecho toda mi historia de calle, la iglesia la vivió casi día a día, porque mi mamá llegaba llorando, desparramada, desarmada, a contar de que se había enterado de que le habían dicho de que había estado acá, robaba acá y me buscaban del otro lado, y entonces la iglesia estaba espantada y estaban esperando lo peor, hasta que bueno, llegué ese día y le dije a Dios, la verdad que ir a tu iglesia, a escucharte y sentirme mirado, sentirme incómodo, no es la idea. Y él me dijo, mira, para que nada de eso pase, yo te animo a que vayas con los ojos al piso, que no mires a nadie, que no escuches a nadie, pero que agudices tu corazón y tus oídos espirituales para poder escuchar lo que yo quiero decirte. Y así estuve, casi 3 meses llegando a la iglesia, sentándome atrás de todo, mirando la baldosa, que todavía tengo esa imagen yo mirando la baldosa y no levantándome de ahí, mirando la baldosa nada más, y escuchando, y la gente se acercaba a saludarte y qué sé yo, y yo trataba como de poner un poco de distancia, pero lo que quería era escuchar a Dios. Y Dios fue hablándome, y por medio de cada reunión, por medio de cada palabra, fue transformándome completo, mi corazón, mi mente. Dios tuvo que hacer un laburo muy, muy fino, porque yo me había creído muchas cosas que la calle me había dicho, que la gente me había dicho, que el enemigo de Dios me había dicho. Entonces es como que había formado mi identidad en función a lo que habían dicho de mí. Y ahora Dios tenía que desarmar ese concepto para poder volver a armarlo en función a lo que Él decía de mí. Y eso fue lo que fue cambiando el adentro hacia afuera, que digo. Y a partir de ahí es como que fue una escuela de 2-3 años de escuchar a Dios y de escuchar lo que Él decía de mí y poder ahora definirme en Jesús y no ya en una identidad delictiva o una identidad de calle o una identidad de consumidor. Ahora sé quién soy,
sé lo que Jesús dice de mí y no tengo dudas de que es así, es como Él me lo dice. Y te vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿empezaste a ayudar? ¿Cuándo sentiste el deseo de ayudar a los que estaban en realidad lo negué droga? Mucho tiempo. Ajá. No quería hacerlo. No. Sentía un llamado muy fuerte a poder ayudar no solamente a los adictos, sino a toda la juventud, a la adolescencia, que están constantemente siendo atacados por este fenómeno que lo único que vive uno es flagelo, ¿no? Es autolastimarse. Y Dios me incentivaba a poder llevar un mensaje fuerte, un mensaje alentador, un mensaje confrontador y ponerlos al espejo. Pero yo no quería acercarme, porque para mí acercarme era revivir un montón de cosas y ver a otros lastimarse y verme yo en ellos, que era lo que no quería. Yo quería alejarme de esa historia que casi me mata. Sí. Entonces Dios me dio tiempo, me dedicó, así como me dio tiempo para negarlo, ¿sí? Cuando me propuso ser mi amigo y guiarme, me dio tiempo también, una vez que acepté que Él me acompañe, me dio tiempo para aceptar el segundo llamado, ¿no? Que es hacia dónde Él quiere que uno vaya. Entonces, me dio como 4 años, más o menos 3 años, hasta que un día me dijo, bueno, es esto lo que yo quiero para vos. Y ahí vos sabés que empecé a formarme. Pablo estuvo también 3 años en el desierto, dicen, porque lógicamente después de lo que él vivió como perseguidor de la iglesia, necesitaba un tiempo de rehacerse, que es lo que el Señor hizo con vos, ¿no? Ay, ¿qué hago? ¿Leo los mensajes o no? Te cuento si querés, cierro ahí la parte esta que me preguntaste. Dios me invitó a estudiar. Yo sentí así de parte de Dios. Creí que lo más importante era conocerle a Él un poco más. Así que me dediqué a conocer su palabra y fui a estudiar a un seminario, como creo que corresponde, más allá de todos los estudios que uno pueda hacer. Ahí lo conocía a Dios un poco más, su historia, de dónde venía, hacia dónde iba y todo lo que quería, conocí en ese seminario, que es el Bíblico de Fe de Milton Pope, que la verdad que me ha bendecido mucho. Y después Dios me llamó a poder conocer la parte que me faltaba de la problemática de las adicciones. Yo ya había vivido como consumidor, había vivido como rehabilitado, pero me faltaba la parte técnica. Claro. Y ahí fue que acepté una carrera que se llama Técnicos en Drogodependencia, que la hice en la Universidad de El Salvador, y ahí aprendí un poco la mirada técnica de lo que es la problemática. Pasó mucho tiempo hasta que después empecé a trabajar. Es como que Dios me fue llevando lento para que aprenda a masticar todas las cosas que tenía que aprender. Bueno, yo creo que la audiencia debe estar especulando cuántos años tiene. ¿Cuántos años tiene? Tiene un poquito más de lo que parece. María Elena Abrán de Monte Grande está impactada por el testimonio de Bragado, la familia Osola. Tremendo testimonio, muy similares a un niño que trajimos en guardia en casa, Lali de San Lorenzo, mira vos. Excelente el testimonio, Ale de Galpón, de El Galpón Salta. Tendrían que repetirlo el programa, Estela de Dean Funes, mira vos. Muy bueno el testimonio, lo veo siempre, son de mucha bendición. De Roque Sáenz Peña en el Chaco, donde tengo grandes amigos. Hermoso testimonio. César de Rafaela, yo perdí todo por la droga y el alcohol, solo quiero que Dios me ayude. Uy, mira vos, a César, en esa cámara, háblale a César. Matías. Lo dije hace creo que 2 minutos atrás, yo también lo perdí todo por la droga y el alcohol y recuperé 100 veces más con Jesús. La verdad que es lo que vengo a dejar, lo que vengo a entregar a este espacio, poder decirles a todos los que están pasando por situaciones similares a las mías, que sé que son muchos, pero que Jesús salva vidas, y salva vidas y devuelve 100 veces más de lo que uno pudo llegar a haber perdido. Lo completa, lo llena todo y sana y transforma, porque como decía recién Juan, que uno me ve hablar y no se imagina que atrás de este joven de 28 años pudo haber vivido una historia tan dura, pero puedo asegurar que Jesús sana espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo que hoy ven
no es el mismo que hacía 10 años atrás. Y el corazón que hay acá tampoco. Y es el resultado de lo que hace. Ahora César te está escuchando, Matías, y quiere hacerlo. ¿Qué le dirías? Ya lo convenciste, ya lo quiere hacer. Bueno, es tan simple. Empieza simple, después se complejiza. La puerta se abre rápido. La puerta es gratis, el camino es difícil. El camino es difícil, pero no es para desanimar ni desalentar, es una realidad. Creo que todo lo que cuesta vale, ¿sí? El permitir a Jesús que entre es una acción, es un momento, es un segundo, y es a través de tu declaración, tu boca. Yo me acuerdo que el día que me entregué a Jesús le dije, mira, Jesús, yo ya no quiero vivir más así, quiero volver a empezar y quiero estar dispuesto a todo lo que vos querés hacer en mi vida y hablarme y transformar desde el adentro hacia afuera, que empiece yo a ver adentro que están pasando cosas que afectan después el entorno donde yo estoy. Y se lo dije con estas palabras: Jesús, déjame entrar en tu corazón y vos entrar en el mío. Quiero conocer el tuyo y que vos conozcas el mío y que lo transformes y que lo abraces. Ayúdame a empezar de nuevo. Ahí está, gracias Matías, tremendo el testimonio. Y a César de Rafael y a todos los César que hay viendo el programa, no tengo la menor idea por qué Dios permitió que Matías venga hoy, el equipo de producción, los contactos, pero creo que hay un propósito superior que escapa a lo que pueda hacer la productora, yo como conductor, los técnicos. Algo sobrenatural Dios trajo esta noche para decirle a todos los César que están viendo el programa que el Señor está esperando que vos te acerques a Él y le digas: tírame una soga, te necesito, estoy dispuesto a cambiar, quiero que seas mi Salvador. Es un buen momento para hacerlo en esta noche. No te vayas a dormir sin abrirle tu corazón a Jesús. Que tengas una hermosa, la más maravillosa de las noches. Desde Buenos Aires, para Canal Luz, hacemos La Puerta Abierta.